Bueno, muy buenos días a todos. Estamos repartiendo la declaración conjunta para que todos la tengan y la lean. Voy a resumir algunos de los aspectos, creo yo, más importantes de la declaración, pero quiero contarles rápidamente cuáles fueron los primeros debates y qué fue lo que se discutió allí. Había 12 ministros de salud de la región. La Organización Panamericana de la Salud hizo una primera presentación documentando el tema. Después hubo una presentación de Brasil, que presentó también la problemática haciendo énfasis en el tema de microcefalia. Después de la presentación de Brasil se abrió la mesa para la discusión y yo quiero plantearles este primer tema que yo creo que ha estado discutiéndose esta semana, que es interesante. El último boletín del Instituto Nacional de Salud publicado el viernes anterior habla de, en números redondos, 20.500 casos en Colombia de Zika. Vuelvo y repito, tenemos en la contabilidad hasta el día de hoy oficial 20.500 casos. Nosotros hacemos una corrección que se llama corrección por cabalidad, por personas que tienen los síntomas pero no consultan los servicios médicos, utilizando un porcentaje que es similar al que observamos al caso de chikungunya. Y aquí tendríamos que hacer una corrección adicional a la de cabalidad para tener en cuenta las personas asintomáticas, que no consultan al médico, que no son detectadas simplemente porque no tienen los síntomas. Dicho esto, nosotros podríamos tener en Colombia casos, incluyendo los asintomáticos, esto es, incluidos los asintomáticos, aproximadamente 80.000, 100.000 casos. Venga, Fernando. Si quiere... Oh, puede traer aquí. Les estoy contando lo que planteamos en la reunión de Montevideo y estamos en la aritmética de los casos de Zika en Colombia. La corrección que hemos hecho con el Instituto Nacional de Salud para llevar los 20.500 casos oficiales, la corrección que hace por cabalidad y la corrección que tendría que hacerse por casos asintomáticos. Eso nos llevaría a un estimativo que necesariamente es imperfecto, a un estimativo de un acumulado de entre 80.000 y 100.000 casos en Colombia. ¿Desde cuándo? La cifra oficial de cuando aparecen los casos en nuestro país es en octubre, pero nosotros sospechamos circulación incluso desde los meses de agosto y septiembre. Eso nos plantea lo siguiente, porque nosotros ya podíamos tener 80.000 casos, 80.000, 100.000 casos, el virus circulando en nuestro país desde los meses de agosto y septiembre. Pero, y lo dije en Montevideo, y quiero repetírselos a ustedes aquí, no tenemos todavía ningún caso oficial confirmado de microcefalia, a pesar de tener ya un número considerable de casos y varios meses de circulación o transmisión autóctona del virus de Zika en nuestro país. Cuando yo hice esta presentación en estos términos, el ministro de Salud de Surinam hizo una presentación similar, diciendo tenemos ya miles de casos en nuestro país, una circulación autóctona por varios meses, sin casos de microcefalia. E incluso la ministra de Salud de Chile presentó de manera sucinta, pero yo creo que bastante clara, la situación que se presentó en Chile, en la isla de Pascua, en el año 2014, donde casi la totalidad de los 5.000 habitantes estuvieron infectados de Zika y no tuvieron ningún caso de microcefalia. Eso planteó un debate interesante de por qué parece existir esta diferencia entre Brasil y el resto de América Latina. Y yo creo que ese es el estado de la discusión hoy y que nos trae sobre la mesa un punto que discutimos una y otra vez con los ministros de salud, y es que todavía hay mucha incertidumbre sobre este tema. ¿Cuáles son las posibles explicaciones que hemos planteado? Pueden ser explicaciones simplemente de tiempo, o sea que todavía no ha pasado el tiempo suficiente para que veamos la aparición de los casos de microcefalia en nuestro país. Pueden existir algunos factores asociados, predisponentes en Brasil que no existen en Colombia. Y yo creo que el debate en los próximos días y próximas semanas va a estar centrado entonces en esta conexión microcefalia-Zika. Nosotros creemos que la conexión de Brasil es suficientemente importante para nosotros actuar en las medidas de salud pública como si ya hubiera sido probada. Como lo dijo el ministro de Salud allí, que es una condición necesaria, probablemente no una condición suficiente, pero sí una condición necesaria. Pero todavía parece existir en nuestra región
esa, dijéramos, pregunta o interrogación de por qué en Colombia y en otros países no hemos observado un incremento tan grande en los casos de microcefalia como ocurrió en Brasil desde los meses de octubre y noviembre del año pasado. Yo creo que ese es un primer debate que yo quiero presentarles a ustedes como se dio allí. Sobre la declaración, yo quisiera hacer énfasis en los siguientes asuntos. Uno bastante importante y que está de forma explícita en la declaración es todos los ministros estuvimos de acuerdo en mandar un mensaje a la población y es el valor significativo del comportamiento de la población. Cuando uno habla de enfermedades crónicas no transmisibles, generalmente manda el mensaje que el autocuidado es importante, pero en este caso, a pesar de que es una enfermedad transmisible, el comportamiento de la población también es significativo. Todos estuvimos de acuerdo que la movilización social, que tener las comunidades comprometidas con las labores preventivas es fundamental, que tal vez el reto más grande que tenemos en cada país, si se quiere como región, es el cambio de comportamiento, es la adherencia de la comunidad con las labores preventivas, sobre todo de control del mosquito al interior de las viviendas. Controlar los criaderos, tapar los depósitos de agua, cepillar las albercas y los tanques, vaciar los floreros, controlar los bebederos de animales, ese tipo de cosas que parecen tan sencillos, que implican cambios de comportamiento en principio simples, pero en la práctica complejos de sistematizar en la mente de las familias y comunidades. Entonces hubo un llamado de atención en ese sentido. Hubo una reiteración de un compromiso que tenemos todos, porque es un bien público, y es reportar la información de manera precisa y oportuna. Yo creo que todos los países tienen que comprometerse a eso. El reporte oportuno y preciso de la información es fundamental para que aprendamos unos de los otros y para que estos interrogantes que están surgiendo puedan responderse con la mayor brevedad posible. En medio de la discusión también surgió una idea de la ministra de República Dominicana de pronto tener entre todos un mecanismo de compras centralizadas de algunos medicamentos, en particular de las inmunoglobulinas, que son los medicamentos que se utilizan para tratar el Guillain-Barré. Entonces, de pronto, en el ámbito de la Organización Panamericana de la Salud, vamos a tener, como ya lo tenemos en vacunas, mecanismos centralizados para comprar algunos de los medicamentos esenciales. En el Guillain-Barré, a diferencia de la microcefalia, todos los países se reportaron un aumento coincidente con la presencia del virus del Zika. También hablamos de la importancia de generación de conocimientos. El tema de las vacunas ha estado sobre la mesa. Brasil está trabajando en el tema de las vacunas con científicos de todo el continente, en particular de los Estados Unidos, pero no solamente es el tema de las vacunas. Tenemos que aprender, por ejemplo, en las labores preventivas, qué funciona, qué no funciona. Los países han abordado este tema de muchas maneras. Por ejemplo, en Colombia hemos hablado de fumigación selectiva. En otros países se habla de fumigación masiva, pero no hay un consolidado de la evidencia de lo que funciona y no. Y es muy importante aprender de esas experiencias heterogéneas en el continente. También es fundamental profundizar los estudios de factores asociados o predisponentes. Si uno mira la distribución espacial de los casos de Zika en el territorio, en Colombia o en Brasil, y mira la misma distribución de los casos de Guillain-Barré, se da cuenta que una es diferente a la otra. Parecen existir unos factores predisponentes, por ejemplo, asociados a las zonas endémicas de dengue, que hacen que estas complicaciones neurológicas se den en unas regiones con mucha más frecuencia que en otras. Entender esto y entenderlo de manera clara es un desafío para todos también. Brasil está trabajando en una prueba para la detección simultánea de dengue, Zika y chikungunya. Dice estar muy adelantado ya. Yo creo que eso sería también de gran utilidad para todos y fue una de las conclusiones que también salieron de la reunión de los ministros de salud. Yo creo que ese es un resumen apretado. En Colombia tuvimos la oportunidad de presentar nuestro plan de contingencia, empezando con lo que estamos haciendo en vigilancia epidemiológica, que no solo incluye los reportes del Instituto Nacional de Salud, sino la vigilancia nominal de todos los casos de mujeres embarazadas y de pacientes con Guillain-Barré. Todo lo que estamos haciendo en comunicación de riesgo, desde estas ruedas de prensa que las estamos haciendo semanalmente, hasta los talleres en las regiones que llamaron mucho la atención, la forma de llevar la comunicación del riesgo a periodistas en todos los rincones del país, nuestras recomendaciones de salud pública. Tuvimos la oportunidad de explicar de dónde viene la recomendación de posponer los embarazos por unos meses, coincidiendo con el pico epidemiológico, donde los riesgos se multiplican por varios órdenes de magnitud, hasta todas las labores preventivas y asistenciales.
Cuando presentamos nuestro plan, varios de los ministros dijeron: yo creo que los elementos de Colombia, como están explicados, deberían ser considerados para la resolución final, porque de alguna manera resumen de manera clara las acciones que deben acometerse. Allí quedaron expuestos, no diciendo que son de Colombia, pero muchas de nuestras recomendaciones fueron recogidas en el pronunciamiento final. Yo creo que ese es un resumen. Estamos entonces abiertos a las preguntas. No sé, viceministro, si usted quiere decir algo. Dimensionar lo que puede ocurrir en nuestras fronteras, por ejemplo. Esa pregunta me la hicieron allá también y se planteó como una especie de conflicto que no se presentó en ningún momento. Incluso se dijo que desde Colombia se había dicho que Venezuela estaba manipulando los datos, escondiendo algunos datos. Lo que nosotros dijimos es una realidad que también habíamos mencionado hace un año en el tema de chikungunya, y era que no se habían presentado algunos de los boletines epidemiológicos. Venezuela yo creo que está trabajando en consolidar la información. Yo no puedo responder si hoy tienen la información actualizada. La ONU acaba de decir que los países afectados por Zika deben dar acceso a anticonceptivos y aborto. ¿Qué va a hacer el gobierno frente a esto? No conozco esa declaración, pero hago, si se quiere, un pequeño comentario de contexto, porque muchas veces se presentan esas declaraciones como si todos los países de América Latina son los mismos. Colombia, usted lo sabe bien, tiene la jurisprudencia del aborto más avanzada de América Latina, muy similar a la de los países en desarrollo. O sea, esa declaración en nuestro caso tiene la jurisprudencia más sofisticada en los temas de aborto, similar a los países desarrollados, lo que quiero decir, si no quedó bien expresado. Los métodos modernos de anticonceptivos están incluidos en nuestra seguridad social. Incluso me parece que a veces se juzgan nuestros países desde algunas ONG europeas como si no se conociera la realidad de los avances en términos de acceso a anticonceptivos. Colombia tuvo una transición demográfica que todos los demógrafos en su momento calificaron de espectacular. Tenemos una historia de acceso a métodos de planificación familiar de 50 años. Todas las encuestas muestran que la gran mayoría de la población, sobre todo de la población urbana, conoce y tiene acceso, y acceso oportuno, a los métodos de control natal. Entonces, yo quisiera entender cuáles son las implicaciones de esa declaración para nuestro país. Yo creo que nuestro país ha avanzado, y ha avanzado sustancialmente en los dos aspectos: en el acceso al aborto legal, en las 3 excepciones que plantea nuestro Tribunal Constitucional, como tiene que ser. Yo creo que en esto tiene que haber, desde las miradas externas, un respeto a las instituciones y culturas de cada país, que son distintas. Y también yo creo que tiene que haber un respeto y un conocimiento más preciso de los avances que han tenido los países latinoamericanos. A veces me parece que desde Europa se sigue mirando a América Latina como si todavía estuviéramos en el año 1960, en el año 2015, y se desconocen 50 años de historia, y historia exitosa en términos de acceso a los mecanismos de planificación familiar. No veo. Pero no se oye. ¿Qué vamos a decir con el flaco? Ministro, con el tema de la transmisión vía sexual, ¿qué se habló durante esa reunión y qué se sabe, digamos, pues a nivel internacional y también aquí ustedes? En medio de la reunión, el mismo día, se conoció el caso de Texas, en Estados Unidos, sobre transmisión sexual. No se habló mucho, yo creo que es uno de esos temas donde todavía hay incertidumbre, pero en lo que sí hay un consenso es que la transmisión principal, la importante y la que nos debe preocupar por ahora, es la transmisión por medio del vector. La transmisión por sexual, o otra que surgió el día de ayer también en Brasil, Sanguínea. que es la sanguínea. Son temas todavía en las actividades preventivas y para las políticas de salud pública secundarios, pero tenemos que estar atentos, por supuesto. Este es un fenómeno, y allá la doctora Marta Lucía, que me acompañó a la reunión,
donde coinciden la preocupación, o sea, su característica creciente y global, pero además la incertidumbre sobre muchos de estos aspectos. Eso lo hace más complicado sin duda. O sea, es un fenómeno que está creciendo muy rápido, que está distribuido por toda la región o buena parte de la región y sobre el que todavía persisten muchas dudas e incertidumbres. Eso a veces dificulta el diseño de políticas públicas, no solamente en Colombia, sino en toda la región. Ministro, buenos días, Johanna Contreras de CMI. Ministro, usted hizo énfasis en esta explicación de que como si se estuviera bajando el riesgo de un asocio del Zika con la microcefalia, es decir, que ya no hay ese riesgo o no está todavía plenamente confirmado, se le puede dar un parte de tranquilidad a la población y lo que se debe tener cuidado es con el Guillain-Barré. Y la otra cosa es que veo que en el acta que ustedes firmaron aparece que tiene que haber un compromiso no solamente por parte del Ministerio de Salud, sino de todo el nivel gubernamental. Aquí en esta política, ¿quiénes estarían acompañándolos a ustedes como ministerio para el tema de prevención? Bueno, vuelvo sobre el primer tema de la microcefalia y Zika. No es que se le está bajando el riesgo, yo vuelvo y repito, tenemos que seguir desplegando todas nuestras políticas públicas, teniendo en cuenta que hay una relación. Lo que sí tenemos que decir claramente es que existe hoy en día, con la información que tenemos sobre la mesa, incertidumbre sobre la dimensión del fenómeno. Es difícil, por ejemplo, establecer de manera clara cuál es el porcentaje o la fracción de las mujeres embarazadas con Zika cuyos niños tendrán microcefalia. Y tenemos, y lo tenemos que decir claramente, una situación en Brasil que está siendo reexaminada. Los datos están otra vez sobre la mesa, están volviendo a ser estudiados y esta semana hay un debate al respecto. Pero para todos los elementos de política pública, los mensajes que hemos dado hasta el momento, nada va a cambiar. O sea, las alertas siguen, la relación, o mejor, la asociación sigue siendo muy fuerte, los indicios de una relación causal están allí, pero la dimensión plena del fenómeno todavía se desconoce. Volvemos a la incertidumbre que está acompañando todo este tema. La humanidad no sabía nada de esta relación hace apenas 2 meses o 3 meses. Ministro, buenos días, Catriz de RCN Televisión. Usted dijo que no se tienen hasta el momento casos de microcefalia registrados en el país por efectos del Zika. Hoy en la revista Semana, en la página web, aparece un caso de una niña de Cartagena de 25 años que supuestamente ya tenía el bebé microcefalia y malformaciones, no pudo abortar en Cartagena y lo hizo acá en Bogotá, supuestamente le comentaron a usted el caso. Ese caso es real, le comentaron, tuvo conocimiento del ministerio de el que se dice podría ser el primer aborto en Colombia atribuido a malformaciones del Zika, o eso se puede medir. Entiendo pues que es una cuestión entre médico y paciente, pero dada la alarma y la alerta para los bebés, para las mujeres en embarazo, pues sería importante saber si el caso existe. El caso existe, por supuesto. Lo que no se puede probar plenamente es que las malformaciones del feto, que no son solamente microcefalia, sino son otras muchas, tengan que ver con el virus del Zika. Entonces, en ese caso, se presentó la coincidencia entre el virus del Zika y una serie de malformaciones que fueron identificadas hace algunos días. La relación entre una cosa y la otra no ha sido probada. El aborto se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá en los últimos días. Ministro, ustedes están adelantando planes para entregar anticonceptivos, están recomendándole a la gente pues que evite la picadura del mosquito, y también para tratar el Guillain-Barré van a centralizar la compra de medicamentos. ¿Van a hacer lo mismo, digamos, con el tema de los repelentes, que también es muy efectivo para evitar la picadura del mosquito? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es arreciar nuestras campañas de educación sexual. Lo hemos hecho desde hace aproximadamente 2 semanas por redes sociales. Hemos tenido esfuerzos conjuntos, pero sobre todo centrados con algunas entidades territoriales. Ustedes conocen la experiencia de Barranquilla, de distribución de anticonceptivos, donde estuvo el viceministro de Salud esta semana. Y lo de la compra centralizada de medicamentos todavía es una idea que está en el seno de esta reunión de ministros, que seguramente se va a llevar a cabo por la Organización Panamericana de la Salud, pero no ahora. El tema
de repartir repelentes como política pública centralizada, yo creo que es algo que tenemos que mirar con cuidado, porque no tenemos todavía un análisis de costo-efectividad que nos lleve a decir que se justifica una política centralizada basada en el Ministerio de Distribución de Repelentes en la población. Como una política descentralizada, si esta es la iniciativa de un alcalde, de un secretario de salud, nosotros la vemos con buenos ojos. Ministro, Pero tampoco pueden, digamos, controlarlo porque se está presentando una especulación en el mercado de estos repelentes, le están subiendo 20-25%. Como ocurrió en el caso de chikungunya, siempre hay oportunistas y personas que en una región en determinados momentos aprovechan para especular. No es solamente un llamado nuestro, yo creo que tiene que ser un llamado de toda la comunidad, de rechazo a personas que quieren aprovecharse de una situación difícil, de pánico en la población, para hacer una ganancia de corto plazo. ministro, le vuelvo al tema del aborto. Entiendo que no estaba comprobada científicamente la malformación por causa de Zika, sin No embargo, está comprobado y es muy difícil de probar. y para casos generales, para los futuros casos que se presenten, el aborto igual va a ser una opción para esos pacientes. Porque sí, las malformaciones se pueden presentar por otras razones. Es que el aborto no es por causa de Zika, nadie puede abortar diciendo yo tengo Zika. Okay. Yo creo que es muy importante que miremos la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Lo que ha dicho el Ministerio una y otra vez, que nosotros tenemos que atenernos a lo que dice la Corte. La Corte planteó 3 excepciones: violación, inviabilidad del feto y salud o riesgos a la vida o a la salud de la mujer. Lo que hemos dicho nosotros, simplemente reiterando lo que ha dicho la misma Corte Constitucional, es que la tercera causal que tiene que ver con la salud de la mujer, que incluye en la misma jurisprudencia de la Corte, no es un invento nuestro, la salud mental puede ser utilizada si el médico evalúa el riesgo y la mujer dice no voy a correr ese riesgo, como, o vuelvo y repito, eso puede utilizarse, vuelvo desde el comienzo, existen las 3 causales. Que la mujer va a su médico, el médico encuentra un problema de microcefalia y lo evalúa en ese caso particular. Eso puede afectar la salud mental de la mujer, en ese caso esa excepción o eso aplica a las excepciones consideradas por la Corte Constitucional y se puede dar un aborto. O sea, la causal fue la O la microcefalia. malformación si no es viable el feto, pues en el caso más… La causal fue la microcefalia y la malformación, más no el Zika. Entiendo. Vuelvo sobre ese tema, nadie puede aducir el tema del Zika para un aborto, tiene que existir la malformación probada, el riesgo examinado, evaluado y probado por el médico, y después, si se considera, y en eso tiene que haber un dictamen médico claro, que el feto no es viable, o si hay un riesgo que la mujer evalúa que es un riesgo que ella no quiere correr a su salud física y mental, el aborto es una opción disponible en nuestro país. Ministro, ¿va a haber alguna investigación porque la mujer no pudo ejercer su derecho en Cartagena y tuvieron que trasladarla a Bogotá? No, yo creo que en eso tenemos que ser claros. Este es un tema complejo y yo creo que la sociedad colombiana también tiene que respetar donde estaba más allá de la semana 30, las capacidades no siempre están instaladas en el territorio, hay objeción de conciencia individual. Yo creo que salir a hablar de investigaciones en temas que son complejos y trágicos de entrada, yo creo que no tiene sentido. Veremos a ver, pero eso no es lo que nos preocupa ahora, lo que nos preocupa es la salud de la mujer. ¿Y cómo está? No tengo ni idea. ¿Y hay más yo creo casos? que debe estar bien. ¿Hay más casos, ministro, más mujeres embarazadas que hayan aducido ese derecho? No conocemos en este momento más casos y ni vamos nosotros a llevar una contabilidad y una aritmética estricta, no lo hacemos, ni lo estamos buscando. Nosotros tenemos una forma de hacer un seguimiento de estos casos, pero no podemos en esta situación, en casos particulares, presentar cada caso a la prensa, porque yo creo que vamos a proteger la intimidad de las mujeres y sus familias. Pero hay que recordar, perdón, Buenos días, ministro. hay que recordar que nosotros en Colombia tenemos 150 casos de microcefalia al año, por todas las causas. O sea, siempre los hemos tenido. Tenemos más de 360 casos de malformaciones. Hay que recordar, como hemos dicho en varias ruedas de prensa, que nosotros en Colombia
tenemos 150 casos más o menos al año de microcefalia. O sea, ese es el comportamiento habitual en Colombia. Esos casos existen, han existido desde siempre. Esos casos han disminuido en los últimos años, pero se han mantenido más o menos 150 al año. Hay más de 360 casos al año de malformaciones distintas en los fetos. Y muchas de esas mujeres, en ese ejercicio propio del derecho, terminan optando por la acción del IVE. Pero eso no significa, en este caso, que esos casos puedan ser atribuidos a SICA o que, digamos, los casos se puedan generalizar en la conducta. Este caso de Cartagena es uno de esos casos que nosotros tenemos habitualmente en el año. En este momento que estamos aquí hablando, tenemos casos de mujeres con fetos con malformaciones en Colombia, por diversas causas. Yo quiero volver sobre este tema para que quede claro, de pronto hemos dado muchas vueltas. Primero, no es SICA y aborto, es microcefalia y aborto lo que nos debe importar. Dado eso, tenemos entonces que examinar cuáles son las posibilidades legales a las que tienen acceso las mujeres en Colombia, dadas las excepciones que plantea la Corte Constitucional, y hemos dicho, hay dos casos donde el aborto puede darse, el caso de la inviabilidad del feto, o en el caso en que esté en riesgo la salud de la mujer, incluida la salud mental. En esos casos el aborto puede ser una opción para el tema de microcefalia, no SICA. Nadie podría recomendar el aborto como una forma de lidiar con el virus del Zika. Es la microcefalia lo que está aquí en el centro de la discusión. Buenos días, ministro. Gonzalo Domínguez, de la agencia EFE. Yo quería preguntarle, de cara justamente a esa incertidumbre científica que hay respecto a las causas de la microcefalia y otras enfermedades, y también a cómo se transmite el Zika, si el Ministerio está trabajando con organizaciones científicas para adelantarse a las posibles causas de transmisión y, por tanto, adelantarse en la prevención. Yo quisiera volver sobre la incertidumbre porque es complejo. Como estos son fenómenos de naturaleza probabilística, o sea, no hay un determinismo, no es que el Zika lleve necesariamente a la microcefalia. La incertidumbre surge es sobre la dimensión del fenómeno, sobre el número de casos de mujeres con Zika que pueden terminar con microcefalia y cuáles son los factores asociados o los factores predisponentes. Ahí es donde todavía hay una pregunta abierta. Yo creo que las asociaciones en todo caso son tan fuertes que nos llevan a decir que en algunos casos una cosa sí va a llevar a la otra. Y yo creo que nosotros para el diseño de nuestra política pública estamos trabajando como si el Zika fuera una condición necesaria, pero no suficiente para estos casos de microcefalia, que fue como lo ha presentado Brasil. ¿Qué estamos haciendo? Entregando la información. La doctora Marta Lucía Ospina, yo creo que ha sido contactada por científicos y… Aquí está el CDC. Aquí está el CDC, aquí están. Estábamos ¿están reunidos. aquí? Ah, bueno, está. ahí. Y vamos de los datos de Colombia, y Colombia yo creo que se ha caracterizado por tener absoluta claridad y transparencia en el reporte de la información. Le vamos a entregar nuestros datos a todos los científicos, colaboraremos en todas las instancias científicas internacionales. Yo creo que la experiencia de Colombia es relevante en este momento globalmente. Somos conscientes de esa responsabilidad y así lo vamos a asumir. Directora. La mortalidad de Zika. Yo creo que mortalidad de Zika tenemos que ver qué es lo que estamos diciendo. La preocupación que tenemos hoy en día en los temas de letalidad o mortalidad es Zika, Guillain-Barré y mortalidad de pacientes con Guillain-Barré. Tuvimos ayer un reporte que vino del departamento de Antioquia de 3 muertes asociadas a Guillain-Barré. Los 3 pacientes tenían Zika. Ahí es donde tenemos una preocupación. También surgió una preocupación que estamos examinando, incluso fue mencionada por la OPS en la reunión de ministros, de un posible aumento sustancial de los casos de Guillain-Barré que podrían desbordar la capacidad que tienen los países, no estamos hablando solo de Colombia, en unidades de cuidados intensivos. El Guillain-Barré es una preocupación que tenemos hoy preponderante, tanto para los temas de mortalidad como para posible congestión de los servicios de salud. Ese es el mecanismo que hoy nos preocupa. Que hoy el mundo conoce. Mucho, cuando hablamos de letalidad, de mortalidad de Zika, lo que más nos preocupa es la mortalidad asociada a los casos de Guillain-Barré, que a su vez
pueden ser ocasionados o disparados por la presencia de Zika. Una pregunta en cuanto a los, después de las conclusiones que hubo en la reunión anterior, ¿qué recursos previstos tienen concretamente el gobierno colombiano para combatir el Zika? Bueno, hay que entender que Colombia tiene una institucionalidad, que es una cosa que muchas veces tampoco se conoce. Colombia tiene un sistema descentralizado, donde está en cabeza de las entidades territoriales todo lo que tiene que ver con las labores preventivas, que también son fundamentales. Y tiene un sistema también descentralizado, no en cabeza de las entidades territoriales, sino en cabeza de las EPS para las labores asistenciales. Esto es, los recursos son los recursos tanto del Sistema General de Seguridad Social en Salud como las intervenciones colectivas que hacen parte del Sistema General de Participaciones. Esto es, municipios y departamentos y EPS reciben recursos tanto para las intervenciones colectivas como para las atenciones individuales, eso ya existe. Nosotros podemos tener la necesidad de complementar los recursos institucionales con recursos específicos para algunas actividades, por ejemplo, distribución de toldillos ahora, y eso lo estamos haciendo. Por ejemplo, vemos en algunas regiones que hay necesidad de aumentar los insumos para control químico, puede ser, eso también lo estamos haciendo. Pero lo importante es que Colombia tiene una institucionalidad que funciona y los recursos están en las regiones, tanto para adelantar las atenciones o las actividades colectivas como para las atenciones individuales. Pero, bueno, si quiere la cifra de lo que llega, ¿no? Más lo que se está dando. Tenemos 42.000 millones de pesos, que es la inversión que hacemos cada año en el programa de enfermedades transmitidas por vectores, y estamos apropiando otras cifras adicionales por valor de 5.000 millones aproximadamente para compras de insumos, fundamentalmente, como decía el ministro, compra de abate, compra de toldillos, compra de insecticidas para poder actuar frente al tema. Pero obviamente eso dependerá, y lo que se le ha planteado a todas las entidades regionales es que vamos a hacerlo de acuerdo a necesidades. Cada entidad municipal y departamental tiene que tener un plan de contingencia, y en ese plan de contingencia decir cuáles son las necesidades que tenemos para poder actuar en la medida de las necesidades, ajustar las compras que hagamos de los recursos que sean necesarios. Perdón, doctora Marta, qué pena. Ustedes, digamos, hago énfasis con el tema de la mortalidad, ¿ustedes están investigando algunas muertes asociadas o directas del Zika, o cómo es, como digamos, para tener esa claridad, o es por el Guillain-Barré? Siempre se vigila no, ya funciona esto, ¿no? Sí. Se vigila permanentemente la mortalidad de ciertos eventos. Vigilamos mortalidad por dengue, por chikungunya, en este caso vigilamos mortalidad por Zika. Así fue como les conté la vez pasada, hemos descartado hasta ese momento 19 casos que llegan como posibles muertes por Zika y se van descartando. En este momento tenemos en estudio 6 muertes. Y en este momento hemos confirmado y atribuido a Zika, o sea, con el antecedente real de Zika, 3 muertes. Esas 3 muertes son las primeras, digamos, que atribuimos efectivamente a Zika, las otras 6 están en estudio y el resto han sido descartadas. Como les he dicho en otras ocasiones, seguirán apareciendo seguramente casos, porque los otros países, el mundo está conociendo que el Zika produce mortalidad, no muy alta, pero sí produce mortalidad. En este caso, las 3 muertes estuvieron precedidas por el síndrome Guillain-Barré, pero no podemos afirmar de ninguna manera que mañana no tengamos otra muerte que no haya tenido Guillain-Barré. Una es de San Andrés, y otras 2 son de Turbo. Atendidas en hospitales de tercer nivel de Medellín. De Medellín, sí, remitidas para la UCI. Quiero que quede muy claro lo del aborto, porque es que no me gusta yo no sé si así lo presentó la revista Semana, y es abortos asociados con Zika, no es abortos asociados con microcefalia, y es abortos con microcefalia. Si el caso de microcefalia es causado por Zika o no, es secundario. Sí. Parece que en el mercado se hablando de decenas de eucaliptos y en Medellín están haciendo una prueba piloto de infectar zancudos aéreos con una larva para eliminar el proceso de limpiado.
Hoy temprano me escribió de la Universidad de Antioquia que el profesor Iván Darío Vélez, que es el que está haciendo estas pruebas en Bello, quiere reunirse con nosotros, nos reuniremos con ellos. El control biológico tiene una larga historia. Sí, no es la única, ni es la única bacteria usada, hay otras pruebas en muchas otros países. promesas y no siempre grandes logros. Yo creo que aquí no vamos a encontrar una solución mágica, no va a ser una bacteria, no va a ser un tema de control biológico el que nos va a salvar de la situación, que nos lleva a un punto que ya dijimos, es la necesidad de comprometer y movilizar las comunidades en el control vectorial. Lo que hagan o dejen de hacer las familias en sus viviendas va a seguir siendo fundamental. En una de las primeras ruedas de prensa que tuvimos, las sociedades científicas, en particular la Sociedad Científica de Ginecología y Obstetricia, fue bastante claro respecto de que los repelentes no están contraindicados para las mujeres embarazadas. Entonces no necesitamos uno último de resina de eucaliptos, pueden utilizar los que están en el mercado sin ningún problema. Aclarar una cosita frente a eso. En los lineamientos del Ministerio de Salud está claramente establecido cuáles son los principios activos que se recomiendan en estos repelentes. Dietilestilbestrol más otros 2 tipos de componentes, de manera que lo que invitamos es que no se adquieran los repelentes que tienen los principios activos que están recomendados en las guías del Ministerio y del Instituto Nacional de Salud. El criadero. Esa fue una forma interesante de comprometer la comunidad. Hoy las redes sociales son importantes, entonces de llamar la atención de que esa es una labor de todos. Entonces, en el sentido de que la comunidad se movilizara y se comprometiera, más que la denuncia específica, lo que nos interesaba era el compromiso ciudadano en las acciones de control del vector, que tienen este ámbito de acción que es fundamental, domiciliario y peridomiciliario, lo que pasa al interior de las viviendas y en sus alrededores. Seguiremos en eso, es una de las tantas cosas que podemos hacer para el compromiso y la movilización ciudadana. En una sesión holandesa, pues con respecto al caso del Zika, estaba enviando por correo píldoras para abortar. Brasil estaba muy atento al tema porque es un país que toma restringir casi el aborto allá. ¿Colombia ha tenido algún conocimiento o ha... Yo simplemente conocí la noticia, vi la noticia el día de ayer. Creo que, vuelvo y repito, nuestro país tiene una jurisprudencia bastante avanzada al respecto. No necesitamos píldoras que lleguen de manera surrepticia en sobres para que las mujeres puedan acceder a este derecho. Hoy lo pueden hacer si se cumplen las 3 excepciones que establece nuestra Corte Constitucional, y dentro de ellas podría estar la microcefalia, que es la gran preocupación. Sí. Las proyecciones que tenemos de casos de Zika, que son basadas en la experiencia de la isla de Yap, que es el parámetro más claro que se tenía en la literatura. Experiencia de la isla de Yap en el año 2007, publicados los resultados en el 2009 en el New England Journal of Medicine. Esa parametrización la utilizamos y nos lleva, no voy a ser del todo exacto, pero nosotros esperábamos entre 500.000 y 600.000 casos para nuestro país en el transcurso de la epidemia, un año largo. Eso es el tema de Zika. Utilizamos los datos de Brasil para hacer una proyección que tiene incluso más incertidumbre para los temas de microcefalia. Hablábamos de 500 o 600 casos. Sobre eso, por lo que dije al comienzo de la rueda de prensa, tenemos hoy un poco más dudas o más incertidumbre, pero esa sigue siendo nuestra proyección actualmente, 500, 600 casos de microcefalia. Para Guillain-Barré utilizamos también los parámetros de la isla de Yap y hablamos de un poco más de 1.000 casos también esperados en nuestro país. Ministro. Juliet Castiblanco, la FM. Ministro, tal vez ustedes tienen contemplado en algún momento hacer algún plan en los aeropuertos para evitar que, como ya se conocen casos que han llegado a otros países provenientes de Colombia, quisiera saber este tema. ¿Plan de aeropuertos? ¿En qué sentido? Tal vez, no sé, lo comparo con el que se hizo con la alerta del ébola. No, porque es que ya tenemos tenemos el Zika en todo el país. Si nos llega una persona infectada, pues será una más de... No, me refería cuando llegaban a otros países, por ejemplo en España, que ya llegó proveniente de Colombia. No, eso ya le corresponde a cada país tomar sus medidas, ¿no? Nosotros... Aunque recuerden que el RCI dice que no
no hay indicación de restricción de viajes o comercio, ¿no? Tal vez eso es importante, ¿no? No hay indicación de viajes en la OEPS, hay, eso sí, advertencias que se han hecho para los viajeros en Estados Unidos por la CDC. Nosotros no hemos hecho advertencias de viajes más allá de lo que les hemos dicho a las mujeres embarazadas que viven por encima de los 2.200 metros sobre el nivel del mar, que por lo menos en los primeros meses del embarazo no vayan a municipios donde existe circulación o transmisión del virus. Pero para viajeros internacionales que entren o salgan del país, no creo que nos corresponda hacer advertencias. Y último. ¿El gobierno colombiano va a tomar medidas contra los... El gobierno colombiano está tomando medidas contra los mosquitos, acciones preventivas en todo el país. El gobierno colombiano es un gobierno descentralizado, donde está en cabeza de las entidades territoriales, las intervenciones colectivas y la transmisión de vectores. Como todo el mundo lo sabe bien, esta lucha contra el mosquito no es fácil, es una lucha compleja donde no hay una única forma de controlar el mosquito. Hoy en día América Latina, y ahí viene la declaración, está inmersa en esta lucha contra el mosquito. Y tal vez lo importante es que tenemos que aprender de las experiencias de cada país para hacer esta lucha más eficaz. No es una lucha fácil. Vuelvo y repito, un mensaje que nos pueden ayudar a transmitir los medios de comunicación, y es el papel preponderante que juega la comunidad, las familias y las personas en el control que tiene que hacerse al interior de las viviendas. Pero el gobierno colombiano, como todos los gobiernos de la región, están comprometidos en la lucha contra el mosquito, que es el que nos tiene aquí reunidos de alguna manera, ¿no? Bueno, buenos días a todos.